Hola a todos, mi nombre es Guillermo León Rodríguez, docente investigador inscrito al programa de Ciencias de la Educación, doctorado de la Universidad Cuauhtémoc de México. En esta presentación vamos a explicar en breve qué es la gestión educativa, cómo esta está asociada al fenómeno de la globalización y las políticas educativas en cada país, cuál es su estructura y su modelo de financiamiento, y cómo el liderazgo juega un papel fundamental en las instituciones de educación. La gestión educativa es un proceso organizacional en el que intervienen todas las actividades y acciones que se realizan en las instituciones educativas, desde y para la institución como tal, conduciendo a un proceso de participación de todos los agentes vinculados a la institución, tanto internos como externos, de manera que se pueda garantizar cierta pertinencia en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural, que promueva un proceso de formación y aprendizaje significativo en los educandos que hacen parte de ella. Esta definición la basamos en el texto de Pérez y Baute 2018. ¿Cómo la escuela, en el proceso de globalización al cual asiste en la sociedad actual, cómo esta refiere a un problema fundamental? Este problema consiste en que hay dos tendencias en la gestión educativa actual. Una basada en las políticas neoliberales en esta sociedad globalizada, donde la educación hace parte de alguna manera de ese mecanismo de mercado y de ese mecanismo de financiación y de lucro y de costo en el que se mueve la sociedad, las instituciones corporativas. Por otro lado están las políticas centradas en las necesidades de la población, políticas reales en las cuales la escuela pasa a ser una institución, una organización social que responde a esas necesidades de la sociedad como. Por el otro lado, podemos decir que la gestión con instituciones se mueve en dos paradigmas. Un paradigma tradicional que tiene unas características propias, donde la gestión es centralizada, es normativa, es un sistema de control, es rígido, con un enfoque puramente administrativo, donde el trabajo generalmente es aislado y fragmentado entre las personas vinculadas a esta, donde las estructuras organizacionales muchas veces son cerradas, donde prima el autoritarismo impersonal, donde hay cierta autoridad desacoplada y donde el sistema es específicamente cerrado. Por otro lado está el paradigma contemporáneo. En el paradigma contemporáneo pues vemos una gestión más organizacional, descentralizada, donde la planeación estratégica es clave, donde hay un valor centrado en el aprendizaje y donde la estructura es flexible, donde se presenta un saber pedagógico importante, influyente, donde el sujeto o los sujetos que hacen parte de estas son activos, donde hay un trabajo colaborativo claramente evidenciado, donde hay un liderazgo compartido, donde se promueve la investigación y la innovación, donde la cultura se empieza a generar en un ambiente de organización social y donde el sistema es abierto y genera mecanismos de participación de las personas que hacen parte de la institución. Por otro lado, podemos hablar de la estructura de la gestión como tal y del medio de financiamiento frente a este tema. Lo fundamental es decir que la educación en los países de las sociedades actuales, la educación es reconocido como un derecho fundamental y un derecho que obliga al Estado a responder y a garantizar la formación de sus ciudadanos. En ese sentido, hay dos aspectos importantes que refiere López 2017. Por un lado,
la obligación del Estado de garantizarla en sus políticas públicas y en sus recursos financieros. Es decir, el Estado como sociedad tiene, como organismo social, tiene ese deber de proveer un sistema educativo funcional, idóneo, que responda a las necesidades fundamentales y al desarrollo de la nación como tal. Por otro lado está la necesidad de la escuela como organización social de autogestionarse y de administrar los recursos que le vienen, que le son dados desde el Estado o que de alguna manera los gestiona. El cuarto elemento que quiero mencionar en esta presentación es la importancia o el valor agregado que tiene el liderazgo en la gestión educativa y sobre todo en el paradigma contemporáneo. Primero, entender que el líder debe proveerse de una concepción estratégica de la escuela como organización social o del colegio como organización social. Esta concepción estratégica del desarrollo de la institución a la que pertenece y de cada uno de sus colaboradores permite entender una visión global, tener en cuenta los cambios a nivel macro y micro del entorno en el que está la institución, leer las oportunidades y las amenazas, las fortalezas y las debilidades. Esto fundamentalmente llevará al líder o al liderazgo dentro de la gestión a una planificación estratégica con acciones tácticas que permitan lograr respuestas eficientes. Este análisis lo encontramos en la lectura de Pérez y Bauté 2018. Por otro lado, entender que hay ciertos estilos de liderazgo. Entonces, en esta oportunidad mencionaremos 3 estilos importantes y cómo influyen en el desarrollo de la gestión institucional. Primero, un liderazgo transformacional en el que la eficacia se da a través de procesos de cambio, de reconocimiento, de contraprestación. Entonces, el líder generalmente motiva a sus subalternos a través de ciertos estímulos que provee o que genera en el ambiente institucional. Por otro lado, el liderazgo transaccional es un mecanismo donde se compensa, donde hay un beneficio institucional, personal, social, que permite impulsar el desempeño de su equipo de trabajo. Y un tercer estilo que sería el liderazgo auténtico, en el cual hay un desarrollo, una promoción del líder de las capacidades psicológicas positivas de sus subalternos. Allí se contribuye a aumentar la autoconciencia, la autorregulación positiva de la conducta. Bueno, y por último, reconocer una tendencia en el paradigma contemporáneo a lo que se ha llamado el liderazgo estratégico. Dentro del liderazgo estratégico, pues, Hecklin 2009 plantea que es un liderazgo definido como una habilidad de las empresas, de las instituciones para anticiparse, para visionar la mantención de la flexibilidad y empoderar a los otros que hacen parte de la institución para crear un cambio estratégico en un futuro viable para la organización. Entonces, hoy las instituciones educativas están llamadas a leer, a anticiparse a la realidad en este mundo del conocimiento y en este mundo del desarrollo tecnológico. Pues es un mundo que cambia, es un mundo que está totalmente construyéndose a cada instante. Entonces es muy importante leer hacia dónde va, hacia dónde evoluciona la sociedad, hacia dónde evoluciona el desarrollo y cómo la escuela tiene que participar también y ser una institución activa en esos cambios y en esas transformaciones sociales que se vienen dando a gran escala. Las referencias de esta presentación están aquí. Muchas gracias por la atención.